Hola, buenas tardes. Estamos en la emisión del programa Doc Pediatra. Yo soy la doctora Selena Rubio y agradezco mucho a la Universidad Pedro de Gante por el espacio que me dan para compartir con ustedes acerca de información importante para el manejo de tus hijos. Nos puedes seguir en las redes sociales a través de Facebook por Radio UPG, a través de Twitter por Radio UPG Oficial, a través de YouTube por Radio UPG y en Instagram también por Radio UPG Oficial. Y nos puedes sintonizar a través de en línea www.upg.mx. Y los teléfonos en cabina son 81 86 03 3603, 81 86 03 3602. Bueno, y agradezco a nuestro director de cabina, que es Luis Enrique Sánchez, y por el espacio. Bueno, vamos a hablar, el tema que vamos a hablar hoy es asma, es la segunda parte. En nuestro tema anterior hablamos acerca de los pequeñitos que estamos con sospecha de asma o que son catalogados como asma, pero aquellos que son menores de 6 años. Ya en este episodio vamos a hablar en aquellos pequeños que son arriba de que tienen un espacio más o menos de edad de arriba de los 6 años y que abarca la edad pediátrica. La edad pediátrica sabemos que es desde el nacimiento hasta aproximadamente a los 15 años. Entonces aquí estaríamos hablando de escolares y adolescentes que tienen episodios que ya son catalogados como asma. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la definición de asma. Sabemos que el asma es una enfermedad crónica de la infancia y que se presenta frecuentemente en los niños, aproximadamente en 1 de cada 10 niños. Esto tiene una repercusión en la población en general, de ausentismo escolar, ausentismo al trabajo de los familiares, y tiene grandes repercusiones a nivel económico y escolar. Bueno, entonces está caracterizado por una inflamación de la vía respiratoria interpulmonar que nos va a causar una obstrucción y esto nos causa la sintomatología. Entonces, para poder hacer el estudio, generalmente cuando ya los niños tienen aproximadamente 6 años, ya han tenido periodos previos en los que se catalogó así el niño como asmático o como bronquítico, ya cuando nos llegan a nosotros al consultorio. Han tenido varios episodios, habíamos visto que en los menores de 6 años, para poderlo catalogar como sibilante recurrente, debería de tener al menos 3 episodios en los que haya obstrucción de las vías respiratorias. Entonces, aquí estos niños generalmente nos llegan cuando ya han tenido varios episodios y generalmente llegan a algunos de ellos a hospitalización. Entonces, tenemos que las características con las que se van a presentar el asma pueden ser muy diversas. Dentro de los síntomas que va a presentar pueden ser tos, puede ser de predominio nocturno o tos durante el día, pueden tener episodios de dificultad respiratoria, de dolor torácico, o para poder hacer realmente un diagnóstico de si es asma o no, primero tenemos que hacer una historia clínica muy detallada, como con todos nuestros pacientes. Entonces, hacer hincapié en los antecedentes. Si el pequeño fue con prematurez, si utilizó oxígeno, si estuvo conectado a ventiladores mecánicos, o algún dispositivo ventilatorio, si tiene antecedente de reflujo y si ya se manejó, y, por ejemplo, dentro de los antecedentes familiares, ahí lo que deberíamos de investigar es que si hay algún familiar que tenga antecedentes atópicos, por ejemplo, dermatitis atópica, rinitis alérgica, algún familiar asmático, si hay antecedentes alérgicos en la familia, por ejemplo, de alergias alimentarias o alergias hacia algún medicamento en especial. Y hablando específicamente de lo que son las características de las crisis, tenemos que evaluar cada cuándo son las crisis, qué tan frecuente es durante los episodios, son tan frecuentes durante el año, cuánto tiempo se tarda en que el niño se mejore, cómo es que se mejora, si solamente se mejora con tratamiento en casa o tiene que acudir a urgencias, se tiene que hospitalizar frecuentemente. Tenemos que evaluar el peso y la talla, qué tanto ha afectado esto en su peso y su talla en cuanto a su desarrollo, qué tanta respuesta tenemos hacia los medicamentos y el uso convencional de inhaladores, que es lo mejor, lo que generalmente manejamos, cómo es su ambiente en cuanto a su vivienda, si hay animales, por ejemplo, gatos, perros,
si en la habitación hay peluches como en su colchón, porque muchos de estos factores están asociados a alergenos que nos pueden estar desencadenando los eventos de los pequeños, si hay alfombras, si existe tabaquismo familiar o no, si hay fábricas cercas, si hay muchos árboles en la zona. Entonces, qué tanto impacta la enfermedad en el pequeño? Tanto como en su peso, en su crecimiento, en el ausentismo escolar, qué tanto el sueño, por ejemplo, los episodios durante el sueño, si se despierta frecuentemente, y alteraciones en la vida familiar, o sea, por ejemplo, que lo que hablábamos del ausentismo escolar, el hecho de que el paciente se tenga que hospitalizar, pues trae trastorno de la dinámica familiar, también con ausentismo laboral de los padres. Cuando tenemos un pequeño que nos llega a la consulta con diagnóstico de asma, ya que hicimos la historia clínica, pues tenemos que hacer una exploración física. Es muy diferente el pequeño que está en un periodo de crisis a un pequeño que está totalmente asintomático. O sea, es decir, que durante el periodo que lo revisamos puede tener ningún dato, o sea, la exploración puede ser normal. Cuando tiene el periodo de crisis, pues ahí va a tener todos los síntomas, ¿verdad? Pero si nos llega a la consulta, pues la exploración puede ser normal. Lo que nos debemos de enfocar, bueno, es peso, talla y percentilarlo de acuerdo a su edad y ver cómo están los rangos, si tiene peso bajo o talla baja de acuerdo a su edad. Si tiene el niño datos de dificultad respiratoria o no, si existe a lo mejor una zona en la que se oiga menos ventilado en ambos pulmones y buscar rasgos de atopia, que en este caso serían a lo mejor otitis, que haya tenido cuadros de otitis serosa o que en ese momento tengamos los datos, o bien datos de rinitis alérgica, como sería el estornudo continuo, hipertrofia de los cornetes, lo que es paladar ojival, ojeras, esos serían datos atópicos y dentro de que corresponderían a una rinitis o conjuntivitis alérgica. Y los datos de dermatitis sería piel áspera, sobre todo en los pliegues, en los pliegues antecubitales y en los pliegues popliteos. Bueno, entonces, dentro de los exámenes que tenemos que tomar, va a ser un examen de sangre, que aquí es una biometría hemática. Ahí vamos a ver cómo están nuestras líneas de defensas, la hemoglobina cómo anda, nuestra respuesta de plaquetas y sobre todo específicamente en los pequeños que estamos pensando que ya tienen un fondo alérgico, pues vamos a tener eosinofilia. Básicamente para eso se pide la biometría. También tenemos que pedir una determinación de inmunoglobulinas completas, especialmente enfocada a inmunoglobulina E, que es la que nos da, nos orienta hacia el fondo alérgico. También debemos de tener una deficiencia, la determinación de deficiencia de 1-alfa antitripsina. Y en estos pequeños, como ahorita tenemos unos brotes de tuberculosis y puede ser la misma manifestación que está presentando en los niños, primero tenemos que interrogar acerca de su vacunación, si se le aplicó la BCG, que es específica para tuberculosis, y si hay antecedentes de COMBE. COMBE lo manifestamos como aquel familiar que tiene como diagnóstico tuberculosis y que es un tosedor crónico. Y en episodios puede tener expectoración con sangre o secreción a través de la tos con sangre. Entonces, a estos pacientes se le tendría que hacer una prueba de tuberculina, que es una pequeña inyección del mismo germen, y vamos a ver la reacción que se presenta. Ahí si nos sale positiva, pues entonces ya hacemos el diagnóstico de tuberculosis y obviamente no es asma. El tratamiento es muy diferente. Entonces, aquellos pequeños en los que tengamos determinaciones o que tienen un factor predisponente positivo hacia el asma, pues son candidatos a hacerle las pruebas de cutirreacciones. Esto es para ver si su padecimiento es de fondo alérgico. Estos son a través de las vacunas, de lo que llaman las cutirreacciones y que se llama prick test. En el método, generalmente cuando se lo manifestamos a la mamá, decimos, ¿sabe qué? Es que lo tenemos que mandar al inmunólogo pediatra para que sea valorado. Pues nosotros ya lo enviamos con una serie de exámenes y el inmunólogo, él hace su valoración para ver si el pequeño es candidato a hacer cutirreacciones.
Entonces, estas en realidad lo que van a hacer se realizan en el dorso del antebrazo y en la parte posterior de la espalda. Aquí lo que se hace realmente es poner los alergenos, o sea, los contaminantes o que están en el medio ambiente, que son más provocadores de problemas en los niños, o sea, que nos pueden desencadenar una crisis. Entonces se hace la inyección, es a través, puede ser por parchecitos o puede ser a través de la inyección de esos alergenos. Generalmente cada zona tiene ya los inmunólogos pediatras ya tienen identificado este tipo de alergenos que son los causantes y desencadenantes de los episodios, que son muy diferentes en cada región. A veces ocurre que, por ejemplo, el niño, pues en otra zona, por ejemplo, los niños que, por ejemplo, están en el mar, llegan aquí a Monterrey y en Monterrey empiezan a desarrollar los cuadros de asma. Y bien, cuando salen de vacaciones a otra parte, pues el niño está totalmente asintomático porque pues cambia completamente el ambiente y los niveles tanto de contaminación y de otros alergenos. Entonces, o a veces pasa también que el niño aparentemente ya estaba curado y se cambia de casa y empieza otra vez con los episodios. Entonces seguramente hay un desencadenante en esa nueva casa. Bueno, entonces, hablando de las cutirreacciones, es eso, son pequeños fragmentos de lo que es el alérgeno, o sea, lo que nos está condicionando los periodos de broncoconstricción, o sea, que los episodios de sibilancias, y de esta manera, ahí nos salen todos los implicados en el desarrollo de la crisis asmática. Entonces, de esta manera ya los identificamos y a eso es a lo que se refiere la vacuna. Cuando a veces algunas mamás dicen, bueno, es que yo quiero que me lo manden a vacunas, para ver si el niño es candidato o no. En realidad eso es lo que hacemos cuando se administran las vacunas. Son pequeñas dosis de a lo que al niño le causa la dificultad para respirar, lo que le está provocando las crisis de asma. Entonces, se empiezan a poner pequeñas dosis de este alergeno. Llamemos, por ejemplo, los hongos, la humedad está muy presente en el medio, entonces se ponen en pequeñas dosis y vamos progresando de poco en poco en poco hasta que el niño llega a tolerarla. Algunos niños reaccionan muy bien con las vacunas, o sea, realmente se cura, podemos decir que ya nosotros estamos induciendo nuestro sistema para que se esté adaptando a este alergeno y que tenga menos reacción ante este alergeno. Pero algunos otros niños de plano se tienen que suspender porque cada vez que se les inyecta la vacuna están desarrollando cuadros y cuadros y han tenido incluso cuadros severos en los que han tenido que llegar hasta la terapia intensiva y utilizar métodos de ventilación invasivos. Entonces, la respuesta a estos alergenos o a este tipo de medicación, pues es muy diferente y es muy diversa en cada uno de los niños. Por eso tiene que ser evaluado y valorado específicamente cada caso, porque no todos los niños son iguales, no todos los niños son candidatos. Entonces, no es así como que llegues tú a la consulta y digas, sabes que yo quiero que a mi niño lo mandes a vacunas. Bueno, primero hay que evaluarlo, primero hay que ver si tiene fondo alérgico o no, y si es candidato o no, ¿verdad? Bueno, entonces, una vez que ya hicimos ese estudio y que ya hicimos el diagnóstico realmente de asma, que descartamos otras patologías, como ya lo habíamos platicado, dentro de los otros estudios que nos faltan, por ejemplo, sería una radiografía, que la radiografía puede estar completamente normal o puede descartarnos otras patologías, como ya habíamos comentado, malformaciones pulmonares, problemas cardíacos, entre otros. Entonces, si no es suficiente la radiografía, entonces debemos de realizar una tomografía en la que llevamos a evaluar perfectamente cómo está el área pulmonar y si hay algún defecto específico que nos esté orientando a que no sea asma. Aquí en realidad es para descartar otras opciones que no sean asma. Dentro de, ya que hicimos el diagnóstico y que es catalogado al pequeño como asma, existen muchas clasificaciones, pero la que está actualizada es de acuerdo a cómo son los episodios y cómo son las crisis. Entonces, esto la vamos a dividir así, como asma episódica, aquella en la que se va a presentar aproximadamente unas 4 o 5 crisis al año, durante el año.
Entonces, este tipo de crisis pues van a ser cortitas, generalmente no necesitan hospitalización, la mamá la puede manejar en casa, ni siquiera llega el niño a urgencias, la maneja en casa, nada más le avisa a su médico, es que sabe que otra vez trae crisis, yo lo puedo manejar en casa, o a lo mejor nada más lo ponemos manejar en consultorio, iniciamos tratamiento y el niño mejora. El otro episodio, la siguiente clasificación es episódica frecuente. En este vamos a tener unos episodios, arriba de 6 episodios durante el año de crisis asmática y que responden favorablemente al tratamiento, pero el pequeño ya va a tener el desarrollo de sibilancias o dificultad respiratoria a esfuerzos, por ejemplo, durante el ejercicio, sobre todo durante el ejercicio. Después sigue la persistente moderada. En este va a tener cuadros que son más repetitivos, más o menos son arriba de 8 episodios de crisis asmática y que ya tenemos un poquito de dificultad para el control de los mismos. Generalmente este tipo de pequeños ya tienen un uso muy frecuente del salbutamol. Y lo que es la persistente grave es aquellos en los que va a tener episodios muy frecuentes de crisis asmáticas y que requieren altas dosis de salbutamol y van a tener muchos síntomas nocturnos como sería tos nocturna, sibilancias y van a tener también el desarrollo de la crisis a esfuerzos mínimos, es decir, camina una cuadra y el niño ya está desarrollando dificultades respiratorias o sibilancias. Bueno, entonces, ya que tenemos el diagnóstico de asma, lo primero que tenemos que hacer es es muy diferente el manejo del pequeño que tiene una crisis asmática al pequeño que tiene un problema en el que ya lo vamos a catalogar como manejo crónico. El manejo de crisis asmática era como lo comentamos, durante los episodios agudos, cuando el niño tiene dificultad respiratoria importante, entonces ahí, o que tiene los episodios de sibilancias, ahí lo que tenemos que hacer es una valoración inicial. ¿Y cómo valoramos a nuestro paciente? Pues bien, tenemos que los episodios, primero tenemos que ver qué tanta dificultad respiratoria tiene, o sea, la utilización de músculos accesorios, o sea, el tiraje intercostal, la disociación, qué tanta dificultad tiene, nosotros lo tenemos que cuantificar y sobre todo en casa podemos tener lo que es el pulso oxímetro. El pulso oxímetro nosotros lo podemos identificar como deberíamos de tener todos en los familiares de asmáticos, deberíamos de tener un pulso oxímetro. Deberíamos de tener un pulso oxímetro para evaluar a nuestro paciente. Y de esta manera identificar qué tan grave es el episodio. Entonces, permítanme tantito, ¿no? Vamos a ver, vamos a medir la saturación de nuestro pequeño para ver. Él obviamente es un paciente que tiene una saturación, no tiene dificultad respiratoria, entonces vamos a encontrar que va a tener una saturación normal. Pero lo que les quiero mostrar es el pulso oxímetro. Les quiero mostrar el pulso oxímetro y para tener una evaluación integral del paciente, y eso es lo que normalmente nosotros hacemos en el consultorio. Bueno, pues no encontré el pulsóxímetro. Ahorita continuamos. Bueno, entonces nosotros debemos de tener una saturación arriba del 95%. Lo que intentaba poner es el pulsóxímetro. Y nosotros aquí, si nuestro paciente está saturando bien, no tiene tanta dificultad respiratoria, los papás están entrenados para poder manejarlo en casa, y no tiene tanto problema para desplazarse, entonces lo podemos manejar en casa.
Pero si el pequeño tiene mucha dificultad respiratoria, su saturación es menos del 90%, entonces nosotros ese paciente lo tenemos que mandar a hospitalización porque tenemos que instalar un flujo de oxígeno para el manejo del paciente porque no está respirando bien, porque está muy cerrada su vía aérea y no está oxigenando adecuadamente. Entonces, hacemos una valoración de la crisis y dentro de los fármacos que vamos a utilizar, en el periodo de crisis, lo primero que vamos a utilizar son los que hemos clasificado como beta-agonistas. Estos medicamentos, pues son el salbutamol. Generalmente estos niños ya están tan acostumbrados a los periodos que lo que utilizan es, siempre traen su dispositivo con salbutamol. Entonces ahí podemos iniciar el dispositivo, idealmente tiene que ser con una aerocámara, si no contamos con el dispositivo inhalado, entonces tenemos que ponerlo a través de nebulización. Ese es uno de los primeros medicamentos con los que iniciamos. Idealmente debería decir con la cámara espaciadora para poderlo instalar. Y posteriormente iniciamos el tratamiento y es dosis respuesta. Generalmente los niños que están utilizando ya el salbutamol frecuentemente, nos damos cuenta, esos pacientes que son muy crónicos y en los que tenemos muy pobre respuesta a los medicamentos, necesitan dosis mayores de este medicamento de salbutamol para poder abrir los bronquios. Entonces, en estos pequeños, pues iniciamos también, aparte del salbutamol, ya sea inhalado a través de la cámara espaciadora o a través de nebulización, utilizamos otros medicamentos combinados, como sería el bromuro de ipatropio. Pero este bromuro de ipatropio siempre debe de estar combinado con el salbutamol, porque si no, pues va a cerrar más la vía aérea. Entonces, igual, esa dosis respuesta conforme vaya mejorando el paciente. También debemos de utilizar en el paciente que tiene mucha dificultad respiratoria, que su saturación es menor a 90, ese paciente pues obviamente ya se va a hospitalizar o al menos debe de iniciar el tratamiento en un servicio de urgencias. Entonces aquí debemos de utilizar la segunda línea de manejo, que son los esteroides. El paciente si está en urgencias, pues entonces debe de iniciar el tratamiento con un esteroide. Como está ya en un departamento de urgencias, idealmente debe de ser intravenoso. Y si no, lo podemos utilizar intramuscular. En aquellos pacientes que no tienen tanta dificultad para respirar, pues podemos utilizar el medicamento oral. Los medicamentos que más utilizamos son la metilprednisolona y la prednisona, que esto es como repito, puede ser a través de la vía intramuscular o intravenosa si el paciente se debe manejar en hospital, pero estos medicamentos también los podemos manejar vía oral. Vamos a utilizar los antibióticos solamente en aquellos niños en los que sea necesario utilizar el antibiótico, ya que generalmente se descompensan por procesos respiratorios infecciosos, pero casi todos son de origen viral. Entonces, de esta manera, pues si es de origen viral o todo nos orienta hacia origen viral, pues ahí no está indicado el uso de antibióticos y sobre todo por la resistencia bacteriana. Bueno, entonces, nosotros debemos estabilizar a nuestro paciente y el tratamiento rápido o agudo de la crisis asmática generalmente vemos alrededor de una hora más o menos, digamos el tratamiento, qué tanto va a responder nuestro paciente y en base a eso decidir si el paciente se puede regresar a casa o si necesita hospitalización. Generalmente cuando ya los referimos a una unidad de urgencias, lo más probable es que el paciente vaya a necesitar, es una crisis de moderada a grave y seguramente va a necesitar hospitalización y utilización de medicamentos durante infusión intravenosa o más bien, o bien oral, dependiendo de su condición, pero hasta que se rompa el cuadro inflamatorio, hasta que se desinflame completamente la vía aérea. Bueno, entonces, dentro de el tratamiento, pues es muy diferente. Lo que estamos hablando es el episodio agudo, que es muy diferente hacia el manejo ya de manera crónica. Entonces, el tratamiento de manera crónica, ahorita lo vamos a ir hablando y platicando, pero está enfocado básicamente a reducir la cantidad de crisis
del niño para disminuir el ausentismo escolar, la remodelación de la vía aérea y disminuir sobre todo los periodos de crisis. Entonces, tenemos unos cuestionarios que ya están elaborados y que en este cuestionario se hacen una serie de preguntas y nosotros se los damos a nuestros pacientes para ver qué tanto estamos controlando los cuadros. En este cuestionario se hace una serie de preguntas que más o menos están así, de que durante las últimas 4 semanas, ¿cuántos episodios ha tenido? Y así, puede ser, las respuestas son más de una vez en el día, una vez en el día, o 3 veces por semana, o 2 veces por semana, o no ha tenido ninguna. Y las otras son durante las últimas 4 semanas, cuántas veces ha tosido nuestro paciente. Y el siguiente es durante la noche, cuántos episodios de pillido ha tenido nuestro paciente, cuántos episodios ha tenido también con dificultad respiratoria que haya tenido que llegar a urgencias, o durante las últimas semanas cuántas veces se ha hospitalizado. Generalmente nuestros pacientes en los que instalamos tratamiento debemos de tener una evaluación continua, por lo menos una vez al mes, y tenemos que hacer mucho énfasis en lo que es la educación hacia los pacientes, porque como es un problema crónico, en realidad, que se va a ocupar durante toda la infancia, los papás tienen que estar muy conscientes de este problema, de lo que qué es el asma, cómo lo voy a manejar, cuando tengo un periodo de crisis, cómo lo voy a manejar, y tenemos que tener una educación bien importante con los pacientes para identificar los periodos de crisis y sobre todo la administración de medicamentos. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos ahorita con el tratamiento. Bueno, yo soy la doctora Selene Rubio, yo soy pediatra y te paso mis datos que son, yo estoy en el Centro Médico Hospitaria, mi consultorio es el 304 y mi teléfono es el 88 81 63 63. Mi teléfono para urgencias es 81 81 87 0765. Estoy ahí disponible, tengo mis horarios generalmente en la tarde. Tengo convenio con todas las aseguradoras en caso de que se necesite hospitalización y con algunos otros servicios, sobre todo para manejo ambulatorio, convenios con algunas aseguradoras. Bueno, te digo que sí es muy importante el manejo de los pacientes pediátricos, sobre todo por personas que son especialistas en pediatría, porque pues estamos preparados para manejar a tu paciente. Bueno, entonces si surge alguna duda acerca del manejo de tu paciente o de la consulta o del desarrollo, del crecimiento, pues estoy para apoyarte y para ayudarte en lo que sea necesario. Entonces te repito mis datos, estoy en el Centro Médico Hospitaria, en el consultorio número 304 y el teléfono de mi consultorio es 88 81 63 63 y mi teléfono es 81 81 87 0765 y estoy para poder servirte. Entre los servicios que se manejan es la aplicación de vacunas, algunos esquemas de vacunación que están fuera del cuadro básico, que sí son algunos importantes, sobre todo aquellos pequeños que están en guarderías y que tienen más riesgo que el resto de los niños de la población en general. El control del niño sano, que como ya hemos platicado en muchos episodios, el primer año de vida es muy importante porque es el mayor crecimiento tanto de desarrollo neurológico y para la identificación de enfermedades en los que tengamos que intervenir. También, por ejemplo, durante el primer año de vida, muchos de los niños, muchas mamás se acercan como parte del protocolo de niño sano, en el manejo de las leches. Resulta que ya han tenido múltiples fórmulas. Bueno, pues evaluamos cuál es la fórmula adecuada para tu pequeño. Sabemos que hay muchas en el mercado, pero cuál es la que realmente necesita tu pequeño de acuerdo a los síntomas que se presenten. Otro de las modalidades, pues es todos los problemas infecciosos que son de temporada o todos los procesos
alérgicos como rinitis, otitis, asma, dermatitis, todos los problemas infecciosos respiratorios, los problemas infecciosos digestivos, infecciones urinarias que también son presentes. Hablamos también de, por ejemplo, los niños que tienen el desarrollo sexual en los adolescentes, cuando empiezan la adolescencia. También es importante identificar aquellos pequeños que vayan a tener un desarrollo sexual anormal, ya sea que esté retrasado o que esté acelerado. Entonces, para saber exactamente los parámetros a las edades de qué es lo normal que se debe de presentar. Dentro de esos múltiples servicios y orientación, te puedo dar y te puedo ayudar. Te repito mis datos. Yo soy la doctora Selene Rubio y el teléfono de mi consultorio es 88 81 63 63 y mi teléfono para urgencias es 81 81 87 07 65 y mi consultorio es el número 304 y estoy para servirte. Espero que la información que te esté dando sea de vital importancia, sobre todo para que a lo mejor tú tienes un hijo que está presentando estos datos y aún no se te ha hecho el diagnóstico porque no solamente ha tenido los periodos agudos y pues no lo has llevado a una valoración como es lo que se necesita realmente. El hacer los estudios complementarios, llegar a un diagnóstico y establecer un tratamiento. Bueno, entonces vamos a continuar en el programa. Vamos a continuar con el programa en vivo y vamos a hablar acerca de el tratamiento del asma. Bueno, como hemos platicado, el asma, pues ya sabemos que es una patología que es crónica y que es muy frecuente en la infancia y que al menos 1 de cada 10 escolares ha presentado un evento de broncoespasmo o es catalogado como asmático. Entonces, estamos hablando acerca de la repercusión que esto tiene tanto en el pequeño como en la familia. Sabemos que como es una enfermedad crónica, este tipo de pacientes pues va a necesitar de un tratamiento durante probablemente durante toda la infancia y pues tenemos que tener implementaciones y tratamientos, así como un diagnóstico adecuado para un correcto manejo del paciente. Entonces, ya hablamos del episodio agudo, ahora vamos a hablar acerca del episodio crónico. Bueno, estos niños generalmente cuando nosotros los vamos a revisar pues están totalmente asintomáticos. El niño es muy diferente cuando tiene el episodio grave en el que tiene la dificultad respiratoria a cuando está totalmente controlado. Seguramente no va a tener ningún dato clínico de importancia. Entonces, dentro del tratamiento que vamos a iniciar en los pacientes que ya están catalogados como asma, el primero de los medicamentos que siempre vamos a indicarle a estos pequeños, pues son los broncodilatadores. Entonces, los broncodilatadores, ya sabemos, es el salbutamol. Siempre lo vamos a utilizar a través de una cámara espaciadora, que ahorita al término del programa vamos a ver cómo es que se administran los medicamentos. Y lo podemos dividir, los broncodilatadores los vamos a dividir en beta-agonistas de acción corta, como el salbutamol, o de acción larga, que son como el formoterol y salmeterol. En el mercado tenemos muchas presentaciones y muchas modalidades y combinaciones de medicamentos. La verdad, lo que debes de administrar tú es lo que te recomiende tu médico, no lo que te diga la vecina o tu primo, tu sobrino, que por ejemplo te diga, es que a mí me funcionó bien no. O sea, tenemos que tener una evaluación específica de tu paciente para iniciar un tratamiento y seguir exactamente las indicaciones que nos diga el médico y estar en comunicación con él frecuente para ir viendo cómo se va respondiendo a las crisis el inicio de tratamiento. Generalmente cuando iniciamos un tratamiento, el espacio, de acuerdo a la respuesta y a la comunicación que haya con el médico y junto con el paciente, al menos debemos de tener una visita al mes para ver la evaluación del tratamiento.
Así como tenemos un efecto en el que se abre la modalidad de este medicamento, lo que nos va a hacer es que va a abrir el bronquio. Entonces, al momento de que se abre el bronquio, pues va a disminuir la dificultad respiratoria porque ya está permitiendo el paso del aire a través de la vía respiratoria. Entonces, este, pues con estas condiciones va a mejorar nuestro paciente. Estos medicamentos, específicamente el salbutamol, lo vamos a utilizar durante las crisis y lo podemos utilizar en combinaciones con bromuro dipatropio, que lo llamamos Convivent, que casi la gran mayoría de los familiares ya lo conocen, y durante los periodos crónicos lo podemos utilizar combinado. El salmeterol y el formoterol vienen también en dispositivos ya sea solos o combinados con otros medicamentos, que es la segunda línea. Bueno, entonces ya hablamos de esta finalidad. El segundo paso es desinflamar el bronquio. El manejo es desinflamar el bronquio, porque ya sabemos que se cierra el bronquio porque está en contacto con el alergeno que nos está causando problema, se desencadena toda una reacción inflamatoria en nuestros bronquios y causa inflamación de la vía respiratoria. Entonces, el tratamiento va enfocado a eso, a un antiinflamatorio de tipo esteroideo. Y dentro de los medicamentos que más utilizamos, pues va a ser la budesonida y la fluticasona. Estos son medicamentos que son inhalados y los vamos a tener en el mercado en muchas combinaciones. Podemos obtenerlos solos o podemos utilizarlos en combinaciones con salbutamol, formoterol o salmeterol. Entonces, de acuerdo a las condiciones del paciente y las características del paciente, ya vemos qué medicamento le vamos a indicar. Si va a ser un beta-agonista de acción corta o una de acción prolongada. El de prolongada pues tiene efectos más largos. Y el de corta, el salbutamol, generalmente lo indicamos solamente para las crisis. Y te digo, los dos medicamentos que vamos a estar manejando va a ser la fluticasona y budesonide. Y de los medicamentos que vamos a utilizar, ya sea dependiendo de las condiciones, estamos hablando del tratamiento crónico, que vamos a utilizar de manera oral, va a ser la prednisona o la metilprednisolona. Estos medicamentos que vamos a utilizar por vía oral, que no son inhalados, solamente lo vamos a indicar en aquellos periodos en los que sean de moderados a severos, porque no podemos estar utilizando este tipo de medicamentos frecuentemente, porque sí nos van a alterar mucho, sobre todo el crecimiento del pequeño. Entonces, generalmente iniciamos el tratamiento, la mamá ve, cuando indicamos este tipo de medicamentos, los esteroides orales, ya sea la metilprednisolona o la prednisona, la mamá se queda sorprendida cuando apenas estamos iniciando este medicamento porque mejora rápidamente el paciente. Pero estos medicamentos no se los debemos administrar a indistintivamente, o sea, es decir, que el niño de repente, es que trae todo, se lo puedo dar, o es que trae un poquito de sibilancias, o trae un poquito de dificultad respiratoria, no. Idealmente no debemos de utilizar frecuentemente estos medicamentos porque sí nos van a reducir el desarrollo de los niños. Sobre todo, ahí tenemos de tener un riesgo-beneficio. El uso de medicamentos de este tipo de manera ambulatoria, o sea, del el esteroide oral, es para evitar las hospitalizaciones de los niños. Y ya estando hospitalizado el niño, pues sí le tenemos que dar pequeños ciclos cortos de estos medicamentos, pero tratar de evitar llegar más allá de 10 días. Otros de los medicamentos que estamos utilizando también en estos pequeños y que nos ayudan mucho para el control de los síntomas es el Montelukast y el cromoglicato de sodio. Ya me ha tocado muchos pacientes en los que llegan y que te piden el Montelukast. No todos los pacientes son candidatos a Montelukast. Generalmente el tratamiento de estos pacientes crónicos es escalonado y con un seguimiento constante y específico de todos los pacientes. Recuerden que no todos los pacientes son iguales, todos deben de tener su evaluación y ver cuál es el candidato a este tratamiento o no. Estos medicamentos del Montelukast se lo vamos a dar a algunos pacientes como en el siguiente escalón de tratamiento, en aquellos que no han mejorado los síntomas y se ha demostrado clínicamente y con exámenes y con estudios de que sí mejora un poquito la sintomatología.
los pequeños, así como también el cromoglicato de sodio. Bueno, entonces, aquí la parte más importante de estos pequeños es que identifiquemos el diagnóstico y sobre todo la educación hacia a los familiares. Tenemos que tenemos que estar muy pegados a a los familiares de este tipo de pacientes y hacer énfasis en que es una enfermedad crónica, que el medicamento se lo tengo que estar administrando crónicamente hasta que decidamos hacer un cambio de tratamiento, porque esto nos va a evitar que el niño se esté enfermando frecuentemente y que tengamos ausentismo escolar y que haya trastorno en la dinámica familiar. Y sobre todo, si iniciamos ya un tratamiento, lo que va a causar en el pequeño es disminución de los síntomas, disminución de utilización de otros medicamentos de rescate, por ejemplo el salbutamol, y que haya una remodelación del epitelio respiratorio, que lo que queremos es que se desinflame constantemente para que tengamos episodios en los que tengamos, a lo mejor no sea una crisis tan severa y que el niño pueda mejorar rápidamente. Entonces, lo primero es, en cuanto a la educación, es enfocar y adiestrar a la familia de cómo es una crisis asmática, qué es lo que debo hacer en caso de que el niño la esté presentando, cómo voy a actuar en ese momento y iniciar tratamiento en casa y en qué momento yo sé que ya puedo manejar el niño en casa, cuándo es lo que le tengo que llevar con un médico y cuándo es que tengo que acudir a un servicio de urgencias. Entonces, otra parte fundamental en el manejo y en la educación de los niños con asma es que deben de estar libres de tabaco. O sea, los niños que son asmáticos no deben no deben de tener contacto con el humo de tabaco porque este va a desencadenar unas crisis y nos puede llevar al niño a una terapia intensiva. Entonces se tiene que hacer mucho énfasis con la familia y si existe un familiar que sea fumador crónico, le podemos decir que, ok, fume, pero no dentro de la casa ni cercano a la casa, que lo haga lejos de la casa y que se cambie la ropa completamente al momento de llegar o tener contacto con el niño, porque si no también hay pequeños depósitos de fragmentos del tabaco que pueden desencadenar la crisis del niño. Esta parte es muy importante. Por ejemplo, tenemos que sacar de la habitación todo lo que son los peluches, las alfombras, cambiar las almohadas frecuentemente y la ropa de cama que puedes desarrollar o puede tener ácaros o puede tener hongos. Debemos de tener deshumidificadores en casa porque eso nos causa depósito de hongos en casa, sobre todo en temporadas, por ejemplo, en las que hay mucha humedad, durante el invierno, el otoño, que hay mucha humedad, se acumula polvo, polen, hongos, entonces con los deshumidificadores mejoran mucho las condiciones. Otra, por ejemplo, también debemos de limpiar los ductos de los climas, los ventiladores de techo o los ventiladores convencionales durante los cambios invernales tenemos que hacer un buen aseo y todos estos pequeños conductas nos van a ayudar en el manejo del paciente para evitar que tenga o desarrolle una crisis. Entonces, si instauramos un tratamiento, pues tenemos que hablar con los familiares y decirles, tenemos que administrar el medicamento correctamente. Primero, identificar que el medicamento que me están dando sea el correcto, identificar que la administración de los medicamentos sea la correcta y evaluar la respuesta al tratamiento y de esta manera el seguimiento. Y también identificar, por ejemplo, qué pacientes son candidatos a poner vacunas y que no falten a sus vacunas o bien si se les suspenden las vacunas, pues entonces ahí pues el seguimiento sería con los esteroides inhalados. No es así como que, ay, el niño ya va mejorando, pues sí, porque está con tratamiento y de repente es así como que, bueno, es que ya no se lo di y luego llega a urgencias con una crisis muy severa y casi siempre es porque suspendió el tratamiento. Entonces ahí eso nos tenemos que pegar mucho con la familia para que podamos tener sobre todo un control del paciente para disminuir la cantidad de crisis que tenemos
y los eventos sobre todo de hospitalización. Bueno, entonces, hablar de asma es, nunca terminaríamos, siempre hay cosas nuevas que se están aportando, nuevos estudios, nuevos tratamientos, nuevos medicamentos, pero por eso existe ya un consenso a nivel mundial que se llama GINA. Generalmente es por año, se hacen un análisis de cuáles son las conductas a seguir en los niños, como ya hemos hablado, en los menores de 5 años y en los lapsos de 5 a 12 años, pues el tratamiento es diferente. Entonces, si existen ya otro tipo de medicamentos que ya están comprobados y que ya vamos a instalarlos en los pacientes, en este resumen o en este consenso anual, nos lo van informando para modificar los manejos. Entonces, este consenso está hecho por expertos en el área y se llega y se aprueba el siguiente escalón o la modificación en el tratamiento. Entonces, vamos a utilizar primero, voy a volver a repetir la técnica de inhalación, primero en el evento grave, y voy a pedirle a mi modelo nuevamente que pase con nosotros para administrar el medicamento. Bueno, el modelo se llama Alan Correa. Saludos. Bueno, entonces este es el micronebulizador. Este tiene que estar conectado a una corriente. Aquí está el cable de la corriente. Y vamos a utilizar los medicamentos. Debemos de tener nuestra receta y nuestro médico debe de indicarnos la cantidad de medicamento y de diluyente que debemos utilizar. Aquí está el pulso oxímetro. Vamos a suponer que el niño trae dificultad respiratoria. Entonces, nosotros vamos a medir a través del pulso oxímetro. Este es el pulso oxímetro y generalmente nuestros pacientes ya crónicos son los que van a tenerlo. Aquí tenemos, a través de este dispositivo vamos a cuantificar la gravedad del paciente, porque aquí se va a ver reflejado cuánto está saturando y nos va a dar una medición. Esta medición debe de ser, lo normal es arriba de 95, pero si tu hijo tiene menos de 90, ese ya, o sea, puedes iniciar tratamiento, pero lo más probable es que se tenga que ir a urgencias. Aquí, por ejemplo, él tiene 98, que eso está dentro de lo normal. Los niños que tienen menor de 90, entonces esos niños pues necesitan oxígeno y no lo vamos a tener en casa. Esos niños se tienen que hospitalizar. Bueno, entonces ya vimos que el niño trae dificultad respiratoria, entonces vamos a iniciar tratamiento. Este es el micronebulizador. Esta manguerita tiene que ir conectada aquí al dispositivo. Ok, entonces, ¿me prestas la bolsa? Ah, no. Bueno, entonces debemos de tener ya en nuestra receta la cantidad de medicamento. Recuerden que debemos de tener mucho cuidado con la administración de medicamentos porque específicamente los que contienen salbutamol o los betagonistas, estos medicamentos pueden acelerar el corazón. Entonces, tenemos que hablar mucho de eso con la familia y hacer énfasis en que lo haya entendido perfectamente para evitar complicaciones. Entonces, aquí tiene un dispositivo donde se va a administrar el medicamento. Nosotros ya medimos la cantidad específica que me dice en la receta el médico qué cantidad voy a poner de medicamento y qué cantidad de solución fisiológica. Así se hace la mezcla, la administramos ahí y aquí tiene su dispositivo y recuerden que tiene que ir conectado a la mascarilla para su administración. ¿Okay? Aquí vemos la capa, el humo, que es un humito, que es la micronebulización, que es un humo frío, no debe ser caliente, para que penetre perfectamente los bronquios. ¿Sí? Entonces la mascarilla la tenemos que adaptar. Y aquí empieza a manejarse. De esta manera, nosotros nos aseguramos de que el medicamento está llegando correctamente hacia el bronquio.
no queremos que llegue a la boca, no queremos que llegue al bronquio. Y esta es la manera correcta de poderlo administrar, a través de una mascarilla y a través de la micronebulización. El micronebulizador no importa de cualquier marca que sea, mientras no sea aire frío, hay de todo tipo y hay de todo costo. Pero el método correcto de administración es este. ¿Okay? Generalmente duran entre 10 a 15 minutos las nebulizaciones y depende de los medicamentos que te hayan dicho con los que se le vayan a administrar, ya sea una u otra. No se vale mezclar medicamentos, o sea, si empezamos generalmente cuando tienen los periodos de crisis, puede ser una con salbutamol y otra con budesonide, entonces siempre primero el salbutamol, terminamos la nebulización y administro el siguiente medicamento. No se vale mezclarlo en el mismo, hay que tomar tiempo, sobre todo temprano o en la noche, pero no se pueden mezclar. Siempre tiene que ser uno de los dos medicamentos y con la solución fisiológica termino y ahora continúo con el otro. La nebulización siempre idealmente tiene que ser en la mañana, por ejemplo, de acuerdo a los horarios que te dicte tu médico, al menos en la mañana muy temprano, cuando lo vamos a administrar, debe de ser en ayuno, porque como va a desinflamarse los bronquios en algunos niños, va a causar vómito. Entonces, si el niño acaba de comer, pues va a vomitar muchísimo más y hay que tratar de evitar periodos en los que vaya a tener broncoaspiración, o sea, que esa cantidad de vómito se vaya a ir a la vía respiratoria y que nos complique. Entonces, por eso siempre las nebulizaciones tienen que ser en ayuno o que haya tenido un periodo suficientemente largo, más o menos de 2 horas, entre que se tomó el alimento y vamos a administrar la nebulización. Bueno, entonces esto sería los medicamentos cuando están indicados en la nebulización. Y cuando tenemos la indicación ya de los medicamentos inhalados, este es en el tratamiento crónico, tenemos estos dispositivos que es el spray. Entonces, en todos los tipos existen múltiples combinaciones de los medicamentos que ya hablamos, que es la fluticasona y que es la budesonide, los que más utilizamos. Hay solos o en combinaciones con los otros medicamentos que son con los betagonistas, ya sea salbutamol, formoterol o salmeterol. Dependiendo de las condiciones del paciente y las características, vamos a indicar unos o vamos a indicar otros. La gran mayoría de los medicamentos, bueno, es decir, todos los medicamentos tienen su dispositivo y su manual para que los entendamos correctamente. Entonces, generalmente tienen aquí el conteo de las dosis para que nosotros ya sabemos más o menos en qué medida va para disponer del siguiente equipo y que no perdamos la continuidad del tratamiento. Entonces, aquí voy a poner un pequeño disparo y si vimos el humo, entonces sabemos que tiene ahí el medicamento. Si no sale nada, pues entonces seguramente ya se terminó, pero la gran mayoría de los dispositivos pues tienen aquí el contador de dosis, ¿sí? Entonces estamos hablando también de que estos medicamentos, lo correcto es que se haga con una cámara espaciadora, no se ponga directamente hacia la boca. Los niños más grandecitos, o sea, de 6 a 12 años ya pueden tomar una inhalación. La inhalación es cuando toman aire. Y a lo mejor de esta manera, ya entrenándolo a los niños, pudieran administrárselo, pero la correcta administración es a través de esta cámara espaciadora, que consta de una mascarilla. Esta es la mascarilla, la voy a poner así de lado. El piquito que tiene aquí, va a ir directamente en la nariz. La parte circular hacia abajo, esta tiene que ir en la barbilla y tiene que hacer un contacto completo entre la nariz y la barbilla. Aquí más o menos lo voy a mostrar. Debería de estar así, cubriendo completamente. Este dispositivo es para un pequeño, un poquito más chico, es un escolarcito. Él ya tiene 15 años, entonces él debería de tener un dispositivo para adulto. Estamos viendo que debería de cubrir completamente lo que es la barbilla, entonces le queda chico. Existen muchas marcas en el mercado, pero lo que tú debes de identificar es la edad. Vienen de acuerdo a los colores y, por ejemplo, se manejan en menores de 2 años, un color de 2 a 4 años y en los escolarcitos y ya los que son los adultos. Entonces, se embona a esta capsulita, le podemos decir,
que es un reservorio en el cual tiene unas válvulas que se abren y se cierran para la administración de los medicamentos. Y en la parte posterior tiene un agujero aquí, que es donde vamos a poner el dispositivo para la administración del medicamento. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es agitar nuestro spray. Vamos a poner el dispositivo, ¿ok? Y le vamos a pedir al niño que inhale. Inhala, Terito, toma aire. Ok, lo sacamos. Entonces vemos ahí cómo se están las válvulas abriendo y cerrando. Ok, entonces vamos a hacer el disparo. Ahí está el disparo, respira normal. Y lo vamos a dejar durante unos cuantos segundos. Respira normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, y retiramos. Ahí va a ser la cantidad de dosis que te diga tu médico, ya sea 1, 2, 3 o las dosis que sean necesarias o las que sean recomendadas para el tratamiento del paciente. Y entonces esta es la correcta administración. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que hacer con los pacientes, pues es la educación correcta de los pacientes. Tenemos que pedirle al paciente y mostrarle a lo mejor algún video o que lleve su cámara espaciadora y su spray para poderlos identificar si la técnica es correcta o no es correcta, porque a veces tenemos fallas en el tratamiento porque la técnica no es correcta. Entonces, tienen repetición de crisis y ocurre que es por esta situación, porque no hay una correcta administración del medicamento. Entonces, pues con esto terminamos lo que es nuestra plática. Ya vimos correctamente la administración de los medicamentos. Si te queda duda, pues igual y ya voy a subir en mis tutoriales en mi canal de YouTube, que va a ser doctora Selene Rubio o Pediamedics, en los que vamos a tener la administración correcta y vamos a estar hablando también de las charlas de las que hemos estado platicando y de las recomendaciones que debemos de tener en este tipo de padecimientos. Entonces, agradezco mucho a la Universidad Pedro de Gante y a Radio UPG y al licenciado Enrique Sánchez por el espacio que me dan para transmitir esta información. Los invito a que continúen viéndome en las emisiones posteriores. En el programa es Doc Pediatra y las emisiones son los días martes de 3 a 4 de la tarde y los espero en el siguiente programa. Nos vemos. Gracias.